Y voy a compartir pantalla. ¿Ah? No se ve nada todavía. Ya. Ahora. Ahí sí. Hay que poner la pantalla completa. Vamos a ponerlo en modo presentación. Y no pasa nada. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahí sí. Dice que se me había corrido un poquito la diapositiva. Bueno, voy a saludar a los alumnos y alumnas que están conectadas y conectados. Lo que vamos a ver hoy día es un proyecto real que corresponde a la central hidroeléctrica Chacayes. Entonces, ¿cuál es el propósito de la presentación? Conocer un caso real. ¿Eso qué significa? Conocer los planos que elabora el contratista, conocer las revisiones que hay que hacer, ver también los planos de disposición, cuál es la actividad como ingeniero en este proyecto en particular. También vamos a ver las etapas del proyecto, una sola diapositiva con la línea del tiempo, y fotos, unas fotos que son muy representativas, digamos, de la instalación. Acá cabe mencionar que este proyecto incluye el diseño de la central y de la subestación, pero la subestación y la línea de transmisión es para 110 kilovolt y para 220 kilovolt. Inicialmente se energizó en 110 en una primera etapa y en una segunda etapa se va a energizar en 220. Ahora, eso por supuesto que hizo un poco más complejo el diseño eléctrico de la subestación y la línea. Vamos a ir conversando de eso en la medida que veamos algunas diapositivas. ¿Dónde está ubicado esta central Chacalle? Está ubicada en la sexta región, más o menos a 10 kilómetros del pueblo de Coya. Está de Rancagua hacia la cordillera, en la cuenca del río Cachapoal, que es este que está acá, y que alimenta después al lago Rapel. Los contratos ahora que se tuvieron que extender para desarrollar ese proyecto fueron básicamente estos 4 que están acá. Primero, el contrato de obras civiles, un contrato por las tuberías de presión, contrato electromecánico y un contrato de la línea de transmisión. En el contrato electromecánico está la central y la subestación de 110 y 220 kilovolts. El contrato de obras civiles incluye las obras de casa de máquinas, bocatomas. Hay 2 bocatomas, Chacalle y Cipreses, y por lo tanto hay 2 aducciones, y también la plataforma de la subestación de 110-220. Las tuberías en presión, con su caudal y su altura, y un cuarto contrato de la línea de transmisión, que esto se llamó posteriormente, una vez que estaba ya desarrollándose el contrato electromecánico, se llamó licitación por la línea. El contrato electromecánico incluye la ingeniería de detalle del contratista, el suministro de los equipos, tanto mecánicos como eléctricos, y también hidromecánicos. En lo hidromecánico está todo lo que es compuerta, el montaje de todos los equipos y las pruebas de puesta en servicio. El total, la inversión total de este proyecto, del contrato 1 más el contrato 2 más el contrato 3, son 460 millones de dólares, lo que da una razón de 3.500 dólares por kVA, que está en el extremo superior, hablemos así, de la banda normal. Ahora, el costo del contrato electromecánico de este número 3 fue de 79 millones de dólares, lo que representa un 17% de los 460. Hablemos de un 20%. Así que el 80% restante está distribuido en el contrato de obras civiles y en tuberías. Por supuesto que obras civiles se lleva la parte más pesada, sobre todo por las aducciones. Estas aducciones son muy largas y son túneles y son canales. Así que hay bastante plata que invertir ahí. La línea de transmisión se licitó después, es una línea que va desde la central Chacalle hasta la subestación Maitene,
y son dos dobles circuitos en 220, pero energizados en 110. Características generales. El dueño es Pacific Hydro Chile. La potencia instalada son 2 máquinas de 65 MVA, que da un total de 130. La generación anual son 660 gigawatt-hora año, con un factor de planta de un 58%. O sea, con el 58% y con esta potencia se obtiene esta generación. El suministro parte es para la minería El Teniente de Codelco y otros consumos ahí en la zona, como Machalí y otros consumos similares. Disminución de gases invernaderos, por ser una central de pasada que no contamina, 260.000 toneladas año de CO2. Por lo tanto, Pacific vende estos bonos de carbono y tiene ingresos por este concepto, digamos, de venta de carbono y no contaminación. Año puesta en servicio, año 2011. Lo vamos a ver en la línea del tiempo que está acá. Bueno, en forma muy resumida, esto parte por ahí por el año 2003, un poquito antes, y termina el 2011, el 2012. Eso significa que fueron 8 o 9 años de trabajo. El PIC se produjo acá, más o menos en la etapa de licitación, de ingeniería de detalle y de montaje. O sea que prácticamente toda la documentación que les voy a mostrar está en esta zona. Es información de la ingeniería que produjo, que elaboró el contratista y que se la entregó al mandante para su revisión y aprobación. El mandante trabaja muy fuerte en esta zona hasta la ingeniería básica, donde se preparan las bases de licitación, y todo eso fue responsabilidad de Pacific Hydro Chile. Y una vez firmado el contrato, aquí se firmó el contrato el 2008, el contratista, que es Andritz Hydro Austria, tomó la responsabilidad de ejecutar el proyecto y de ponerlo en servicio y entregar, digamos, a explotación. También el mandante también puso una oficina, una inspección técnica en obra, una ITO, en obra para velar por el cumplimiento del contrato, de tal manera de que la oficina ITO hacía como de puente entre el contratista y el mandante. Y además la oficina ITO, la parte de ingeniería, la entregaba a las oficinas de ingeniería para su revisión. Aquí abajo puse con una línea mucho más débil la línea del tiempo del contrato civil. No puse los otros por razones de tiempo y espacio. El contrato civil se firmó por acá, por ahí por el 2004, sí, por ahí por el 2004. Y la obra gruesa de la Casa Civil se terminó el 2009, justamente en el momento en que los equipos de Andritz, los generadores, turbinas, válvulas, transformadores, celdas, etcétera, estaban listos para montaje. O sea, aquí no se produjo ninguna descoordinación entre la obra civil y el montaje de los equipos en la obra civil de Casa de Máquinas, y lo mismo para Boca Toma Ciprese y Boca Toma Chacaya. Bueno, este es el diagrama unilineal del Sistema Eléctrico Nacional, una parte de él, por supuesto, donde se muestra la central Chacalle, se muestra la subestación Maitenes y se muestra la central Coya. Chacalle con sus 2 máquinas y su patio, con los paños de salida, 2 paños de línea de salida y 2 paños de llegada de transformadores, con una barra que está, repito, energizada en 110. De aquí el color entonces en 110 de estas líneas, y llegan a la subestación Maitene, a una subestación GIS que está acá, que también es de 110 kilovolts. Eso significa que las distancias de seguridad de la subestación y de la línea son todas para 220 kilovolts. Y los equipos también son para 220 kilovolts, los interruptores, desconectadores, ese tipo de equipos. Los transformadores de potencial y los transformadores de corriente hay que cambiarlos porque, bueno, las razones de transformación son de 110, ¿no es cierto?, a una tensión 110 kV, a una tensión secundaria que pueden ser 110 volts o 125, y necesitamos transformadores de 220.
Los transformadores de corriente también, con la misma explicación. Y posteriormente, una vez que se energice esta GIS en 220, bueno, esto pasará a ser una línea verde en 220 kilovolts. Algunos planos ahora eléctricos que preparó el contratista y los envió para revisión del mandante. Este es uno general de la central, que está acá abajo, y de la subestación, que está acá arriba, donde se muestra en forma muy general que el proyecto consiste en la máquina 1, la máquina 2 con su sistema de excitación y una subestación con 4 paños y una barra de 110, 220 kilovolts entre estos 2 paños. Más adelante vamos a ver un plano completo, porque acá no se muestra nada de media tensión y no se muestra tampoco las celdas de baja tensión. Así que esto es un plano general que ilustra el proyecto en forma macro. Aquí tenemos el plano unilineal completo ahora de la central, pero está sin la subestación. Aquí tenemos la máquina 1, interruptor principal, su transformador y la salida a la subestación. Máquina 2, interruptor principal y su salida a la subestación. Acá, aguas arriba del interruptor principal, hay una derivación para alimentar el transformador de servicios auxiliares 1, y acá, aguas arriba de este interruptor, hay una derivación para alimentar el transformador de servicios auxiliares 2, que lo vamos a ver en la lámina siguiente. La pregunta es, ¿cómo revisamos este plano? Este plano hay que revisar que todas las características técnicas de estos equipos correspondan con lo que está en el contrato y en las bases de licitación. Esa es una de las primeras revisiones que se hace. Después vamos a mostrar algunos errores también que se pueden detectar, digamos, en la revisión. Ahora, este es el plano de corriente de servicios auxiliares, corriente alterna 380-220. Aquí llega entonces la alimentación del transformador 1, servicios auxiliares 1. Acá llega el transformador, la alimentación al transformador de servicios auxiliares 2, y de esta barra principal se alimentan los centros de control de motores, fuerza unidad 1, fuerza unidad 2, servicios generales, en fin, etcétera. Están todos los servicios auxiliares en corriente alterna de la central tomados desde estos 2 transformadores. Si está generando la máquina 1, por supuesto que la alimentación viene por este lado, alimenta esta barra. Observen que todos los centros de control de motores tienen doble alimentación. Aquí dibujé con azul una, que estaría tomada del transformador 2, y esta roja, que está tomada del transformador 1. Eso significa que aquí hay un sistema de transferencia automática que elige alimentar vía transformador 2 o vía transformador 1. Si por alguna razón falla la alimentación de uno de estos transformadores, automáticamente se conmuta al otro transformador. Y eso se repite en todos los CCM. Ustedes ven que todos los CCM tienen doble alimentación, es decir, tienen alimentación redundante. Aquí tenemos el plano de servicio auxiliar en corriente continua, 125 volts, corriente continua y 48. Los 48 están tomados después de los inversores. Aquí tenemos el banco de baterías 1 con su cargador de batería 1, banco de baterías 2 con su cargador de baterías 2, y una barra donde se alimentan servicios auxiliares en continua desde el banco 1 y desde el banco 2, hasta una barra segura de 125 volts corriente continua, también con una transferencia automática, ya sea del banco 2 o del banco 1. Este es el plano de protecciones de la central. Aquí se ven solamente las protecciones que son relés multifunción, digitales y programables. Son estas cajitas cuadraditas que después las vamos a ver con un poco más de detalle en un ejemplo del transformador y un ejemplo del generador. Plano unilineal de la Bocatoma Chacalle, llega una línea de 13,2, alimenta un transformador de 125 kVA, alimenta esta barra, y desde esta barra se alimentan los servosistemas de las compuertas radiales y servosistemas de las compuertas planas. Hay también un banco de baterías de respaldo y un grupo de emergencia. Si cae la línea, arranca el grupo de emergencia y mantiene entonces los servicios auxiliares para las compuertas.
Estos son los alumbrados de Boca Tomas Cipreses. Puse esta diapositiva de alumbrado para que sepan que también hay que incluir un proyecto alumbrado. En este caso el acceso es a través de una galería. Aquí están las luminarias, que son unas luminarias fluorescentes, y en esta zona se ubican entonces los equipos eléctricos. Aquí no están dibujados porque está dibujado solamente la luminaria, para comandar entonces las compuertas de cipreses. Todos los planos observen que tienen su viñeta, en este caso de Andritz y también de Pacific, y esta escala acá con las fechas de las modificaciones. Este es el sistema SCADA. Aquí están las estaciones de trabajo, son 2 estaciones de trabajo, cada estación tiene doble pantalla, y están todos los servicios de generadores, generador 1, generador 2, transformadores, Boca Tomas Cipreses, Boca Tomas Chacalle. Aquí se ve el sistema de telecomunicación y control. Hay telecomunicaciones y enlaces en VHF, que son estos. Hay telecomunicaciones con microondas y también con fibra óptica en una red Ethernet. Y siempre, fíjense bien, con su viñeta y sus modificaciones, su tabla de modificaciones, porque esto se va actualizando en el tiempo. Unos planos de disposición. Bueno, esta es una vista 3D de la casa de máquinas. Esta vista 3D es todavía de la arquitectura conceptual, de la ingeniería conceptual, pero no cambió mucho, terminó siendo prácticamente igual. Por este lado corre el río Cachapoal y por atrás están los estacionamientos y el acceso a la casa de máquinas. La subestación está un poquito más arriba. Aquí hay una vista interior del patio de montaje, que es todo este que está acá. Ahí está el puente grúa arriba, y aquí se ve el domo de la unidad 2. Y al fondo hay unas escalas que suben al segundo piso, donde está la sala de control, y hay un tercer piso donde están las oficinas y archivos, etc. Esta es una vista en planta de la casa de máquinas, que es esta que está acá, y una vista en planta de la subestación, que es lo que está acá. Recuerden que esta subestación está energizada en 110, pero en cualquier momento se puede energizar a 220 kilovolts con las distancias de seguridad que corresponden. Aquí están las dimensiones de la casa de máquinas. Tiene 56 metros de largo. Esta es la vista posterior, esta es la vista de los cristales, de las ventanas hacia el río. Tiene 19 metros de ancho y tiene 11 metros de altura. Después vamos a ver que hay otros 16 metros hacia abajo, que son 4 pisos que corresponden a los pisos de generador, turbina y difusores. En este plano tenemos a su vez 4 vistas. En esta vista que está en corte, vamos a ver la cota 934, que es el piso principal y montaje. Fue la foto que vimos. Ahí está el puente grúa, esta altura son los 11 metros. Después, más abajo, está la cota 92750, que es el piso generadores. Aquí están los generadores. Después, un poco más abajo, en la 924, está el piso turbina, acá. Y más abajo está el piso difusores, que es este que está acá, y cambio rodete. Si hay que cambiar el rodete, lo sacamos por este lado. Ahora bien, a cada piso o a cada cota le corresponde un plano. Este que está acá es el piso principal. Se muestran los transformadores y después viene el desarrollo de la subestación. Cada piso tiene a su vez un juego como de 4 o 5 planos para ver canalizaciones, ubicaciones, detalles, vistas en corte, pasadas de muro, etc. Bueno, aquí tenemos el piso principal. Acá, en esta vista de acá, tenemos el piso generadores, máquina 1, máquina 2 y todos los equipos eléctricos en esta zona. Y más abajo tenemos el piso turbina, que son máquina 1, máquina 2, con la válvula 2 y la válvula 1 y los difusores y la descarga de las aguas al río Cachapoal. Entonces, disponer todo lo que vimos en el plano unilineal, todos los equipos que están en el plano unilineal tienen que estar dispuestos en estas cotas, digamos, principal, generadores, turbinas y difusor. Trabajo, por supuesto, que le corresponde a los mecánicos con sus equipos mecánicos y a los eléctricos con los equipos eléctricos.
Aquí hay una vista un poquito más clara de lo que es la planta principal, el piso generadores, perdón. Está la máquina 1, la máquina 2, acá estaba la zona con los equipos eléctricos y la subestación. La subestación tiene 82 metros de largo por 52, 53 metros de ancho y la casa de máquina hasta la subestación son 56 metros. Como digo, todo esto ya es trabajo de nosotros, revisar esto y en la ingeniería básica hacer, por supuesto, el plano de ingeniería básica para licitar. Aquí hay un detalle del piso turbina, máquina turbina 1, turbina 2, con las dos válvulas, y corresponde a esta cota que está acá, a ese piso que está acá. O sea, si hacemos un corte acá y miramos de arriba, vamos a ver esto que está aquí. Este plano es el mismo, pero en colores. Colores rojos se ven las válvulas, las tuberías en presión, y en azul se ven las turbinas, y en rojo nuevamente la descarga de los difusores al río Cachapual. Y aquí el proyectista puso una lista con toda su simbología y los datos de proyecto. Aquí hay una vista longitudinal, máquina 1, máquina 2, y aquí está el piso principal, aquí están las escalas para bajar, ¿no es cierto?, a los pisos inferiores, y escalas para subir a sala de mando y a oficina. Aquí hay una zona que está con gris, una zona que está un poquito más oscura con gris. Ese es el macizo de hormigón de las fundaciones de las turbinas y también de la base del generador. Esto corresponde a los primeros hormigones que son responsabilidad del contratista civil. Después, cuando llega el contratista Andris con el caracol de la turbina, más los anclajes del generador, el contratista Andris es responsable de los segundos hormigones para el contrato electromecánico. Por lo tanto, esto tiene que estar muy bien coordinado entre el civil y el electromecánico. Aquí hay una vista de las estaciones de trabajo que vimos en el plano de arquitectura. Ustedes ven que son dos estaciones con sus pantallas. Y acá hay un plano cómo se distribuyen ahora en una sala de 10 metros por 18 metros todos los equipos de la sala de mando de la central que están en un segundo piso. También responsabilidad eléctrica, disponer todos estos equipos y ver que nada falta. Aquí hay unos ductos de barra, que son estos que están acá, que conectan el generador que está acá, con 4.000, 5.000 amperes, en 13,8, y se conecta con el primario, el lado de 13,8 del transformador de poder. Una vista en corte ahora de estos ductos se muestra en esta foto de acá, fase 1, fase 2, fase 3. Ustedes ven que son barras bastante robustas, son 2 barras por fase, están aisladas con su aislador de 13,8, y entre cada fase va una plancha aislante para evitar entonces cualquier contacto entre fases. O sea, un cortocircuito aquí entre fases es bastante difícil porque esta plancha aquí lo evita. Sobre 4.000 amperes, 3.000, 4.000, 5.000 amperes, lo recomendable es usar este tipo de solución y no cables, porque si no tendríamos que estar poniendo 4 hasta 5 cables en paralelo, lo que no es bueno. Y también los ductos de barra tienen sus derivaciones. Aquí, por ejemplo, hay una derivación que es a la celda transformadora de potencial y para rayo, ahí hay una derivación. Aquí hay otra derivación que es al transformador de excitación. Y aquí está la conexión, como digo, al generador. Esto se repite para la máquina 1 y para la máquina 2. Malla de tierra, la subestación Chacalle, está el reticulado, es un reticulado de 2 por 2 metros, 51 metros de ancho por 82 de largo. La malla de tierra es responsabilidad del mandante, por lo tanto es responsabilidad del eléctrico. Aquí hay una vista de ambas mallas de tierra. Malla de tierra de la subestación y malla de tierra de la casa de máquinas, y ustedes ven que la malla de tierra que está con rojo corresponde a casa de máquinas, lo que está con azul corresponde a la subestación, y están interconectadas. ¿Se fijan ustedes que están interconectadas? Aquí están los transformadores, transformador 1, transformador 2, y la barra, las salidas de línea. Aquí hay una disposición de los equipos eléctricos en sala eléctrica de Boca Toma Chacalle, es un edificio de 20 metros
de largo como por 8 o 10 de ancho. Aquí están todos los equipos que hay que incluir, digamos, y disponer en su interior. El grupo de emergencia está acá afuera, por razones de ruido y de contaminación. También es trabajo, entonces, de los eléctricos, alambrar todo esto y también incluir control y telecomunicaciones desde Boca Toma hasta Casa de Máquina. Esta es la forma de onda que tiene el generador en los terminales de fase. Aquí está el diagrama fasorial, fase L1, fase L2, fase L3. El sentido de rotación de este diagrama fasorial es contra los punteros del reloj. Es secuencia positiva, tiene que pasar primero el fasor L1, después pasa el fasor L2 y después pasa el fasor L3 por su máximo. Ahí estamos en secuencia positiva. Y aquí vamos a ver, este es el rotor rota entonces en contra el sentido de los punteros del reloj. En más de algún proyecto ocurrió que la turbina giró para otro lado. Imagínense ustedes el problema que ocurrió y cómo debimos resolverlo. Acá se ve un esquema de justamente la secuencia de fases desde el generador hasta el transformador. Tenemos el L1, el L2 y el L3. Y en este esquema que entregó el contratista hay un error grave. Hay un error grave en este esquema. Se los dejo planteado. ¿Algún alumno o alumna observa algún error en esto? Los voy a ayudar un poquito. El generador genera en 13,8 kilovolts. Y aquí está el generador. Este es el tramo de ductos de barra que vimos en la diapositiva anterior. Este es el interruptor principal. Sigue otro tramo de barra y llega entonces arriba, porque el transformador está abajo, está como 12 metros más abajo que esto, hasta el transformador de poder. Observen el transformador de poder. ¿Les llama la atención algo, la conexión que tiene el generador con el transformador de poder? ¿Me están escuchando algún alumno o alumna o no? ¿Me escucha? ¿Se escucha bien o no? Se escucha bien, profe. Sí, se escucha, profe. Se escucha perfecto, ya que bueno. Miren, les voy a ayudar yo. ¿Saben cuál es el error que cometió el contratista? Que conectó el transformador en 220 kilovolts con el generador, porque estos terminales H1, H2, H3 son los terminales de alta tensión, los vamos a ver en una foto. Entonces, esto está pésimamente mal conectado. Bueno, eso se detectó y lo corregimos, y aquí sí que está bien corregido. Generamos el 13,8 y alimentamos al transformador por el lado de 13,8, X1, X2, X3, y los terminales H1, H2, H3, que son los de alta tensión, quedan entonces hacia la subestación. ¿Se fijan? Ahí tienen un ejemplo, ¿verdad?, de que hay errores y que hay que revisarlos con cuidado y corregir. Bueno, aquí hay un poco de diseño del núcleo del estator. Este es el núcleo, este es un perno pasado que aprieta al núcleo del estator. Aquí abajo hay una vista en 3D del estator. Los puntitos estos que se ven acá arriba, en este arco de circunferencia, esos puntitos que están con la flecha roja, son estos pernos, este que está acá. Y en esta vista de arriba, esta vista de acá es una vista de arriba, todos estos pernos que se ven aquí en la periferia son las cabezas de estos pernos de acá. Estos pernos tienen una presión de apriete acá de 10 newton por milímetro cuadrado, un apriete máximo. Si ustedes llevan estos 10 newton por milímetro cuadrado a kilos por metro cuadrado, son 1000 toneladas por metro cuadrado de apriete. Son valor máximo. Valor medio pueden ser 500 toneladas por milímetro cuadrado, pero no menos de 200 toneladas por metro cuadrado es el apriete que otorga todos estos pernos que sumados, ¿no es cierto?, le dan el apriete al núcleo. Las placas de apriete, que son estas que están acá, donde se fija el perno de apriete, placa superior, placa inferior, tienen que ser antimagnéticas, porque si es un fierro, aquí está el núcleo, se está induciendo, ¿no es cierto?, un campo magnético, y como es variable en el tiempo, y cierto es fierro, se hace conductor, se inducen corrientes eddy acá, y
la temperatura subiría mucho y por supuesto que esto fallaría en el corto tiempo. Por eso tienen que ser materiales antimagnéticos. Las pérdidas ahora de este núcleo son de 2,3 kilos por watt a 1,5 teslas de inducción. El espesor de cada chapa, estos son paquetes de chapa, el espesor de cada chapa es de 0,5 milímetros. Esto un poco para que conozcan el diseño de una máquina de 65 MVA. Y este es el diseño del eje del generador. Está mecanizado aquí, este es el lado de acoplamiento hacia el lado de la turbina, este es el lado donde van los anillos rosantes del sistema de excitación. Aquí hay una vista en 3D, está el eje, y este es el cubo del rotor. Acá no están puestos los polos ni el núcleo magnético. A esto hay que sumarle todavía el polo y los núcleos magnéticos, que son, los polos son piezas de este tipo. Ya vamos a ver una foto donde se ve más claro. Estos polos, esta máquina tiene 16 polos y eso hay que ponerlos acá. Bien, el momento de inercia son 8.510 kilos por metro cuadrado del rotor. El peso son casi 36 toneladas. Aquí hay un ejemplo de una revisión que hizo el mandante, donde está el equipo de trabajo y por ahí aparece mi nombre y está la fecha, que coincide con el año 2008-2009 que les expliqué en la línea del tiempo. Y aquí está el índice de todo el trabajo que hicimos con todas las observaciones para Andritz. Fotos de la casa de máquinas, transformador de poder y algunas características. Bueno, esto es una foto desde arriba, como quedó finalmente el proyecto. Esto que está el techo verde acá es la casa de máquinas, los transformadores y la subestación. Río Cachapoal, aquí están los estacionamientos, este es el ingreso, aquí están los estacionamientos, el ingreso a la casa de máquinas por este lado. Una cámara de carga con la tubería en presión para la máquina 1 y la máquina 2. Y recuerden que esta subestación es para 110 y 220. Esta es la vista posterior, es el lado de los estacionamientos por donde se ingresa. Esta es una vista interior del patio de montaje. Ahí atrás está la sala de mando en el segundo piso. Aquí se alcanza a ver el domo de la máquina 2. Aquí puse una foto un poquito más grande de cómo es esto. Y el puente grúa arriba para mover las piezas primero de la turbina que está abajo y del generador que está más arriba en una secuencia de montaje que está todo eso debidamente programado. Y una foto acá abajo del piso de turbina, lo que está más abajo del generador, está el eje con el piso de turbina, los servosistemas de la turbina, un sistema óleo-hidráulico. El HPU es el Hydraulic Power Unit, que corresponde a la alimentación de presión al regulador de velocidad de la turbina. Bueno, no puse más fotos porque era alargar demasiado. Y aquí estamos mostrando los transformadores de poder. Transformador de la unidad 1, transformador de la unidad 2. Tiene un sistema de combate de incendio, que son estas tuberías rojas que están acá, que tiene unas chayas, unas duchas, un sprinkler se llama, que descargan automáticamente 2.500 litros de agua por minuto para apagar este incendio. Cuando ocurra el incendio, por supuesto. También están los muros cortafuegos, envolviendo a los transformadores. Vean que la casa de máquinas está muy cerquita a los transformadores, así que cualquier incendio, cualquier explosión que se produzca en uno de estos transformadores no debe llegar, por supuesto, a casa de máquinas. Y, por supuesto, están acá los bushing o los aisladores de alta tensión. Estos bushing que se muestran acá, fase 1, fase 2, fase 3, aquí se muestra una fase nomás, son para 220 kilovolts, pero pueden ser energizados en 110. Entonces, la pregunta que yo les dejo es, ¿con qué mecanismo, que sea simple, seguro y fácil, podemos cambiar de 110 a 220 y de 220 a 110? Transformador más complejo que uno que tenga una sola tensión, ya sea 110 o 220. O sea, ahí hay otro poco más de ingeniería diferente a un proyecto convencional. Una vista 3D del patio, aquí están los transformadores, la barra, que está energizada en 110, pero todas sus distancias y sus equipos son para 220. Paño trafo 1, paño trafo 2, línea 1, línea 2.
Bien, algunas características técnicas de los equipos, generadores ya los vimos, 65 MVA, 13,8, transformadores de poder, 65 MVA, y el lado de alta 110, 220, el lado de baja 13,8, sistema de excitación tipo estático y las protecciones. De todo esto vamos a ver un poquito. Bueno, aquí están las características del generador, factor de potencia 0,9, ahora la norma exige 0,92, la rigidez dieléctrica de la aislación de los bobinados es de 2,5 kV por milímetro. Esto en el fondo da cuenta del espesor de la aislación. El precio ahora de uno de los generadores, de cada generador, es de 7 millones de dólares, 7 millones y medio. O sea, con dos máquinas ya estamos invirtiendo 15 millones de los 80 que veíamos hace un momento atrás. La velocidad de giro, 375 RPM, el peso del rotor, 100 toneladas. Este es el plano de diseño, uno de los planos de diseño del generador. Esta es una vista en corte, aquí está el eje, se ve muy poco, la verdad, y aquí hay una vista en planta, aquí está la forma de onda, el sentido de giro contra los punteros del reloj. Aquí el trabajo nuestro también como ingeniero es revisar que este diseño corresponda a lo que el mandante está pidiendo. Algunos estudios que hizo Andrés y que los entrega después para revisión. El primero de ellos son los esfuerzos sobre esta araña inferior. Aquí va montado el descanso de empuje. Por lo tanto, aquí esta pieza recibe todo el peso del rotor, más el peso de la turbina, más el empuje hidráulico de la turbina. Acá se muestra la distribución de temperatura cuando la máquina está en operación, porque fácilmente puede llegar a 80 grados los bobinados y el núcleo a unos 60. Por lo tanto, tenemos un delta de temperatura acá del orden de los 50 a 60 grados, que produce dilataciones acá y distintas temperaturas que no deben exceder un límite. Y acá están los esfuerzos por la dilatación, ¿no es cierto?, de estas variaciones térmicas. Ahora bien, aquí se muestra el rotor, que tiene 16 polos, velocidad 375 RPM, fíjense la velocidad con que gira esto, 100 toneladas de peso. El voltaje de excitación de estos polos son 125 volt corriente continua, están todos conectados en serie, y la corriente nominal de excitación son 1580 amperes. El G de cuadrado, que corresponde a 4 veces el momento de inercia, es de 34,9 toneladas metro cuadrado. Esto va instalado en el foso, este es el foso, lo que está con línea llena, y esta que está con línea segmentada es el estator. Por lo tanto, este rotor, la grúa lo toma y lo pone en el centro, hablemos así, del estator. Más abajo está el eje, más abajo está la turbina y más abajo están los difusores. Vamos a ver ahora una vista del plano del foso, que es obra civil. Este es el foso, ahí están las dimensiones. Tiene casi 8 metros de diámetro, la altura debe ser acá unos 7 metros. Aquí hay una vista 3D. Estos son los puntos de apoyo, tiene 6 puntos de apoyo. Uno, acá se ven en la vista en planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de apoyo para el estator. Aquí está, hay un receso para salir con las barras de neutro y aquí hay un receso para salir con los terminales de fase. Bien, el sistema de excitación ahora, ¿qué función tiene? Alimentar con corriente continua el bobinado de campo que está justamente en el rotor, que son los polos que vimos hace un minuto en la diapositiva anterior. En inglés todo esto se llama field winding. El sistema de excitación es este que está acá. Todo esto es el sistema de excitación, se alimenta directamente de los terminales del generador. Bueno, aquí pasa por un transformador de corriente para protección. Primero tenemos el transformador de excitación, que es este, 1250 kVA. Después pasamos por un interruptor de campo en corriente alterna. Este transformador baja de 13,8 a 600 y este interruptor alimenta los puentes rectificadores, que son estos que están acá, de 6 pulsos, ya lo vamos a ver con más detalle, y finalmente alimentamos el bobinado de campo, que son los 16 polos conectados en serie, que vimos en la diapositiva anterior. O sea, esta inductancia L, que se ve muy simple acá, bueno, son los 16 polos, más el rotor, más el núcleo magnético en continuo.
Veamos ahora con un poquito más de detalle cómo son las celdas del sistema de excitación. Aquí se repite, esto que está con un poquito destacado con más blanco, corresponde justamente al sistema de excitación tipo estático. Aquí están las características. El factor techo es 4, eso significa que el voltaje máximo en continua de corta duración es 4 veces 125. O sea, aquí podríamos llegar hasta 500 volts corriente continua como máximo. Y aquí están todos los relés que forman parte de este sistema de excitación y son estos números que están acá abajo. Vamos ahora a las celdas de excitación. Tiene 8,5 metros de frente, 2,20 metros de alto y 1,10 metros de profundidad. Abrimos la primera puerta y vamos a encontrar esta parte de acá abajo del circuito de excitación, que es el circuito de excitación inicial, en inglés se llama field flashing. Como la máquina está detenida, no hay tensión en borne, y si no hay tensión en borne, no podemos excitar el transformador de excitación. Por lo tanto, hay una alimentación a través con una batería que le inyecta durante 10 segundos una corriente a este campo que lo excita lo suficiente como para que la máquina después levante tensión en forma siguiendo la curva de excitación. Abrimos la puerta 2, vamos a encontrar unos pararrayos acá y unos condensadores. Abrimos la puerta 3 y vamos a encontrar el interruptor de campo acá. Aquí va el interruptor de campo, ese que está acá, con todo su sistema de descarga de la energía del campo magnético del campo del bobinado rotor. Aquí cuando se descarga, se cierra este interruptor, pasa una corriente alta de descarga. Abrimos ahora estas 3 puertas, ahí están los puentes de tiristores de 6 pulsos, puente 1, puente 2, puente 3. Si falla uno, automáticamente los otros pueden seguir, mantiene la máquina en servicio sin necesidad de detenerla. Transformador de poder, rápidamente las características técnicas. Fíjense bien que este transformador tiene 3 potencias, 50, 57,5 y 65 MVA. La primera en ONAN, la segunda en ONAF 1, la tercera ONAF 2. Es decir, si hacemos funcionar todos los ventiladores, podemos sacarle 65 MVA al transformador. Tensión nominal en el lado de alta, fíjense bien, 220 y 110. Totalmente atípico. Siempre ustedes van a ver que en un transformador, no siempre, pero en la mayoría de los casos van a ver que hay una sola tensión en alta tensión y una tensión en baja tensión. Aquí está este cambio de tensión que yo les preguntaba cómo la hacemos ahora en forma simple y sin desarmar el transformador. Bien. Aquí hay algunas dimensiones. El peso del transformador son 70 toneladas. Hay como 25 o 30 mil litros de aceite en su interior. El fabricante es Toshiba Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte. El costo es casi $1.200.000. Tiene la complejidad que es de doble tensión esto. Y me tocó asistir a las pruebas FAT para recibir este transformador allá en Brasil. Y este transformador falló en la prueba de impulso con 450 kV cresta. Falló la aislación del bobinado de 110 kV, concretamente la fase 1 en el cuarto impulso. La norma dice que hay que disparar 15 impulsos en este caso, de 450 kV. Este es el voltaje de impulso. Se disparan 15 impulsos positivos y 15 impulsos negativos. Si no pasa nada, significa que el transformador apruebe, digamos, pasó la prueba. En este caso, con el bobinado de 110, con 450 kV de impulso, al cuarto pulso falla y por supuesto que se rechaza el transformador. Hay que rediseñar los bobinados y eso significó un atraso de 3 a 4 meses, donde también me correspondió participar en el diseño y también en las nuevas pruebas. Bueno, aquí vamos a ver las protecciones del transformador, son estas que están acá. Y también el transformador tiene protecciones propias que entrega el fabricante. Son estas que están acá abajo, que las vamos a ver a continuación. Aquí están. Hay una protección 25, o 26, perdón, que es temperatura del aceite. Hay una 49, que es temperatura del bobinado. Hay uno 71, que es el nivel de aceite. Ya vimos que son 25.000 litros de aceite. Y un 63, que es este que está acá, que es acumulación de gases en la cuba, que se
llama relé Buchholz tiene un código 63. Y observen también acá que hay 3 potencias, las que ya vimos ya, 50, 57,5 y 65, con estos regímenes de refrigeración. Y el voltaje en alta, ojo, 220 y 110 nuevamente. 13,8 en el lado primario hacia el lado de la máquina. Bien, relés del generador, son estos que están acá. Estos son los relés del sistema de excitación. Estos son los del generador y estos también son del generador. Algunos propios del generador son estos chiquititos que están acá abajo. Un 12, que es velocidad, de sobrevelocidad del generador. Protección de sobretemperatura en los descansos, un 38. Protección de sobretemperatura del bobinado en el estator, que es este 26. Y detector de vibraciones, siempre vibra un poquito, pero ya vibraciones más allá de las permitidas, opera el relé 39. Estos dispositivos forman parte del suministro del generador. Y estos que están acá forman parte del sistema de excitación. Normalmente el fabricante del sistema de excitación es distinto, o la sede, los talleres son distintos a los del fabricante del generador. No están juntos esas dos fábricas. Bien, y aquí por último vamos a ver cómo están conectados estos relés. El 87, que es la protección diferencial, es este que está acá. Está tomado entre núcleo de protección del TC y este que está acá arriba. Fíjense que acá está el generador, o sea que estamos comparando la corriente que sale con la corriente que entra. Después tenemos el protección de falla tierra, que es el 64G, es este, que se alimenta desde el neutro y desde este TP. Se alimenta desde esos 2 puntos. Siempre estos son núcleos de protección. Después tenemos un relé sobre corriente, un 50, que se alimenta de este transformador de corriente y de este transformador de corriente que está acá arriba. Después tenemos uno de sobretensión, un 59, que es este que se alimenta desde este TP solamente. Después tenemos potencia inversa, que es este 32. Potencia inversa se alimenta con corriente desde acá, desde este núcleo, y potencial desde este otro TP que está acá. Bien, y por último, falla de excitación, que es el 40. Si hay pérdida de excitación, también tenemos que detectar corriente y potencial, y se da una orden de apertura a este interruptor 52. Cualquier protección de estas que están numeradas acá, que opere, inmediatamente se da una orden de apertura a este interruptor 52, que es el interruptor principal de la máquina. Bien. Un poquito sobre las celdas de media tensión. Esta parte de abajo está el interruptor de poder, que es tipo extraíble. Estos son interruptores con cámara en SF6. Después viene una parte de módulo de comando y protecciones, y arriba están las medidas en 13,8. Y esto es una foto que puse histórica, porque si uno va hacia la Bocatoma Chacalle, desde el camino que va a la Bocatoma Chacalle, uno va apreciando esta tubería que ven acá, que es una tubería en presión de madera. Todo esto está hecho en madera, año 1925. Alimenta la central Pangal. O sea, esta tubería tiene casi 100 años, con un caudal de 20 metros cúbicos por segundo. Es realmente una obra notable, ¿no es cierto?, de la ingeniería, y que todavía funciona bien. Se le ha hecho bastante mantenimiento, sí. Conclusiones muy rápido. Conclusiones, los diagramas unilineales. Es fundamental conocer la simbología, es fundamental identificar cuáles son los equipos que están mostrados en los planos unilineales, cuál es su funcionamiento y cómo están conectados, tanto en la parte de fuerza como de control. Eso es fundamental. La parte de fuerza va siempre dibujada con una línea un poquito más gruesa, y la parte de control con líneas más finas. Eso con respecto a los diagramas unilineales. Y ahora con respecto a los planos de disposición y a los equipos eléctricos, bueno, esto ya lo hemos repetido bastante. Hay que conocer las características técnicas de cada equipo eléctrico. Si no conocemos esas características, es difícil que podamos realizar un proyecto. Hay que conocer sus dimensiones y sus pesos para poder ubicarlos adecuadamente y darle
los civiles los pesos para que las cargas sobre las fundaciones no excedan, digamos, lo que la fundación o el hormigón no permite. Y por último, saber algo de precios y algo de plazos de entrega. Por ejemplo, estos generadores que vimos en esta presentación tuvieron un plazo de entrega de 12 meses y los transformadores un plazo de entrega de 10 meses más 3 meses por falla en la prueba de impulso. Bien, ¿alguna pregunta, alguna aclaración a lo expuesto? Les ofrezco la palabra. Bien, Oriol, parece que no hay nadie, ningún alumno ni alumna tiene consulta. Te dejo entonces de compartir para que tú hagas tu presentación. Ya, perfecto. ¿Ok? Dejo de compartir entonces. Ahí sí. Buenas tardes, señores. Hoy día nos corresponde el proyecto y cálculo de líneas de transmisión, pero en realidad estuve viendo esto y creo que lo voy a ampliar un poco a modo de presentación, ya que el semestre pasado vimos algo de líneas de media tensión y AT, ahora vamos a ver algo del cálculo de la línea de AT, y también tengo una presentación, vamos a ver lo que alcanzo, vamos a pasar de aquí hasta que termine la clase, de construcción de línea aérea, que está todo vinculado. Así que vamos a partir con un repaso rápido de esta presentación del semestre pasado, que fue en diciembre. En que aquí habla de línea monofásica con retorno por tierra, elementos principales, las líneas, los postes de madera, etcétera. Hay una red económica de baja tensión y hay algunas instrucciones con los postes que aparecen acá de 9, 10 y 11,5 metros. La profundidad, si nos acordamos, es un sexto del largo total del poste. Bueno, aquí están puestas las profundidades y las alturas útiles. Normalmente los postes que están en la calle, estos de baja tensión, que son de 9 metros, tienen una altura útil de 7,5 metros. Los postes en que va la línea de media tensión son estos postes de 11,5, es más grande, hay de 15, y tiene una altura útil de 9,5 metros. El tema de los anclajes, también está puesto acá, las tierras, las amarras, todos los materiales indicados. Un cálculo redondeado para corriente y potencia de acuerdo al tipo de conductor. Aquí está puesto el calibre, que habla de circular 1000 o AWG. Aparece la corriente que soporta en amperes. Y aquí hay casos de potencia dependiendo del nivel de tensión. 13,2 kV, 23 kV, 66 kV, número de hebra al conductor. ¿Ya? Esto es una rápida referencia. Y también aquí está la capacidad de los conductores por kilómetro. Esta línea que aparece acá, la línea compacta, es una línea que se utiliza en media tensión, que en las calles más modernas digo, las más modernas porque hay unas muy antiguas, calles más modernas de Santiago se puede apreciar. Incluso en Pedro de Valdivia, si ustedes ven la línea de media tensión, aquellos conductores que están instalados en forma horizontal, incluso tienen, son tan antiguas que tienen tela de aislante. Incluso en algunos tramos esa tela se ve colgando porque ya son tan viejos, pero hoy día se está utilizando esta línea compacta en el sector de Tobalaba, se puede ver, hay otros sectores de Santiago, que la gracia es que permite disminuir la distancia entre los conductores, ya las crucetas son más chicas, la ferretería es más chica, por lo tanto, el espacio de servidumbre que tienen los postes es más chico.
¿ya? Son con cable protegido, también se utiliza cable aislado. El cable protegido es más barato. Ya vamos a ver un corte de este cable que está acá. La ferretería es bien especial, tiene que ir con espaciadores, ¿ya? Y este sistema que habla que tiene más de 40 años en Estados Unidos, el sistema Hendrix de cable aéreo con espaciadores. Y aquí hay un espaciador que está mostrando. ¿Ya? Aquí hay una línea que es de doble circuito. Perdón, no, es 1, 2, 3, 4. Tiene 4 conductores. ¿Ya? Tiene toda la ferretería para fijar estos cables. También hay cables de media tensión con espaciadores de estos de silicona, son anillos de silicona. Aquí hay otra fijación a un poste de esta línea compacta, con algunas características. Y este cable que decía yo puede ser, ¿cómo se llama? Puede ser con este tipo de cable aislado, o puede ser con un cable protegido, que la diferencia es que el cable protegido no es aislado propiamente tal, es protegido contra cosas, contra solicitaciones mecánicas, árboles y esas cosas, en que aquí en el centro lleva un elemento polimérico y nada más. Aquí tiene hasta una protección con cable de cobre, una protección para la interferencia o la radiointerferencia. Y aquí está la característica de este tipo de cable que cada vez más se está empleando en ciudades. Y también aquí hablamos de estructura, ya sea postes o estructura propiamente tal, que la vamos a ver un ratito más en cuanto a la línea de alta tensión. Hay nuevos accesorios acá de la línea compacta. Una línea de doble circuito, que está dibujada acá, un circuito acá, van las 3 fases y las otras 3 fases de acá. Bueno, los beneficios de la línea compacta son de alta duración. La línea puede colocarse las fases más próximas debido a la capa dieléctrica que tiene. Reduce el flujo de corriente en caso de existir puente entre fase y neutro, como está indicado acá. Y no existe límite de resistencia mecánica al cable, por lo tanto, pudiendo tener vanos largos para cruzar ríos, terreno desnivelado, es decir, la postación puede estar a una mayor distancia. Más líneas compactas, mayores ventajas que están indicadas acá. Y las desventajas, por ejemplo, para poner los espaciadores que vimos sobre los ríos o barrancos es más difícil. El reemplazo de una línea compacta también es más lento. Hay una inversión inicial que es mayor, un 30-40%, y en el 30-50% de los casos en que los cables se caen, estos se encuentran todavía energizados, existiendo el riesgo de contactar entre cable y persona. Aquí habla de las servidumbres. Ya, lo vamos a ver un poquito más en detalle, sobre todo la definición técnica en la próxima presentación que vamos a hacer después de esta. Línea de 13,2, aquí hay cálculos mecánicos y cálculos eléctricos. Bueno, está el tema de la tensión, características eléctricas que hay que tener.
el tema de los apoyos, cimentaciones, estructura de la red, etcétera. Aquí muestra algunas cadenas de aisladores, cadena de suspensión. Las de suspensión, tal cual lo dice su nombre, siempre son verticales porque están sustentando el cable. Y las de amarre son horizontales porque están sometidas a esfuerzos de tracción horizontal. Y aquí hay alguna disposición en poste. Está el tema de los herrajes. Lo que está indicado acá, si se acuerdan, no lo vamos a ver ahora, cada empresa eléctrica, Chilectra, CGE, Chilquinta, tienen sus normas. Estos son los códigos de las normas que están aquí en la misma presentación. Para las instalaciones de sus líneas de media y de baja. Y básicamente el estándar que utiliza o el sello de cada empresa. Son parecidas, sí, las normas. Recuerdo que yo el semestre pasado las normas de Chilectra yo las subía a la red. Bueno, aquí cómo se calcula la separación mínima entre conductores desnudos. Está todo el tema de fórmulas que vimos el semestre pasado. Y no sé si hay algo más que mostrar de esto. Están los postes. Algunas características eléctricas. Y esto está subido en un curso para que ustedes, si es que no lo bajaron el semestre pasado, lo puedan tener y lo puedan revisar. Es una cosa rápida que vimos ahora de esta presentación que se hizo el semestre pasado. Ahora, para el cálculo de una línea de alta tensión, los distintos estudios que se hacen, vamos a tomar un ejemplo. Esta de la línea Maitencillo-Caserones, y están todos estos documentos. Partiendo por el criterio de diseño, bueno, todo documento eléctrico de proyecto tiene que tener un criterio de diseño, y aquí hay un criterio de diseño para esta línea. Ya, este está hecho por Desoin Gentra, Maitencillo Caserones. ¿Y qué cosas define el criterio de diseño? Define primero la identificación, las normas, objetivo, alcance, y aquí ya partimos con cosas técnicas, por ejemplo, la altura, por dónde pasa la línea, y de dónde pasa la línea se definió sin hielo y con hielo, son zonas altas, zona baja, perdón, sin hielo, y zona alta con hielo. Tenemos una zona intermedia que habla de la altura sobre el nivel del mar y qué características tiene esa zona, como los rangos de temperatura, presión del viento, que todos estos elementos sirven para el cálculo de la línea de alta tensión. Esto es lo primero, definir qué criterio de diseño van a usar. Las tensiones nominales, características eléctricas de la línea, el tema de la aislación, qué tan contaminada es la zona y qué tipo de aisladores van a usar, la sobretensión de frecuencia industrial, sobretensiones de maniobra, sobretensiones de origen atmosférico, ya vamos a ver eso, habla del nivel ceráunico, vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata. Aislación de la estructura, y está todo, aquí están las fórmulas para la aislación o la distancia entre fases, pese a que si ustedes ven la norma chilena, en la norma 5, el reglamento de corriente fuerte, aparecen números para esto, porque está clasificado en niveles de tensión. Esto, por ejemplo, aquí lo sacaron directamente de la norma, que tiene que ver con la distancia mínima al suelo. Distancia mínima hacia las construcciones, etcétera. Esto lo pueden revisar con detalle, por eso es que puse la memoria de cálculo.
el estudio del conductor. Y aquí propiamente van a ver las características del conductor a utilizar en alta tensión, nuevamente con cosas como capacidades por temperatura, por regulación, por valores de cortocircuito. Y aquí están el cálculo para esta línea que va de Maitencillo a Caserones, en que utilizan dos tipos de conductores. El conductor de alta tensión no es tan variado como los de media o los de baja. Y aquí se analizó el conductor AAC y el ACCR. ¿Ya? Estas siglas corresponden al material que está compuesta la línea, el cable. ¿Ya? Aquí se hizo un análisis, incluso con, como les decía, capacidad térmica, capacidad en amperes, el efecto del sol, efecto corona, y finalmente se decide con esta memoria usar, de acuerdo a la altura, el cable Flint para la zona baja y el Blue Jay para la zona alta. Porque en la zona alta hay temas de condición atmosférica de viento y hielo. Dicho eso, hay un estudio de la determinación de la aislación. Y nuevamente aquí se va a seleccionar el aislador en las cadenas de aisladores, básicamente, que está dividido por zona. Aquí está el tema de la contaminación, que depende de la zona. Y con esto determinan la distancia de fuga y la cantidad de aisladores en la cadena de aislación. La idea no es ver en detalle las fórmulas acá, sino que tengan una visión de todo lo que implica el cálculo y una guía, que estas memorias son, a mi juicio, son buena guía para hacer cálculo de líneas. Esta es una línea de 220.000 volts de doble circuito. Ya. ¿Qué cosa es el nivel ceráunico? Tiene que ver con este mapa, que está con líneas segmentadas, y que los números que están ahí significan que en esa zona, tramos de 100 kilómetros, se escucha un trueno, se ve un rayo, y aquí, por ejemplo, en esta zona, en el año, hay 5 truenos que se escuchan cada 100 kilómetros en esta zona, y se llama isoceráunica porque todas son con el mismo número. En el caso de Chile, que está acá, si se fijan en la costa, en esta zona, el nivel es 0. Por lo tanto, proteger elementos contra descarga atmosférica en esta región no tiene sentido. Y si ustedes se dan cuenta, en el litoral central las líneas no tienen cable de guardia, o incluso si es que ven las torres, las estructuras, no hay pararrayos. Así que dependiendo del sector o la zona que ustedes estén trabajando y dependiendo de este nivel ceráunico, ustedes van a decidir como proyectistas si van a proteger su equipo, su línea de alta tensión, contra descarga atmosférica. Y la forma de protegerlo es con 1, 2 o más cables de guardia. Dicho esto, el nivel ceráunico, aquí hay una memoria de esta línea de Maitencillo a Caserones, que consideró un nivel ceráunico de 10. Y en alguna zona, la zona baja, le pusieron un cable de guardia, y en la zona alta 2 cables de guardia.
en que para eso va un canastillo, que ya vamos a ver una figura, en donde están puestos los cables de guardia. Bueno, aquí está el cálculo para los dos tipos de cables, perdón, los cables de guardia, que se ocupó Alumo Welt y se ocupó OPGW, el típico. Bueno, está todo el tema del será único, el cálculo de rayos. Aquí está la estructura en que el cable de guardia, si es que es uno, va en esta punta, y si es que se le pone dos, va un canastillo, es un triángulo invertido, una cruceta, y en cada punta, aquí y acá, va el cable de guardia. También es importante en la mecánica de suelos para la línea de alta tensión. Si vimos, ya tienen 4 patas y esas 4 patas tienen que ir con fundaciones. La fundación va a ser al suelo, si es que hay suelo, a roca, si es que hay roca, o dependiendo de la granulometría del terreno. Dependiendo de la granulometría, va a ser el tamaño de la fundación de cemento, o perdón dicho, de hormigón y fierro que hay que poner. En este cálculo, en que se hicieron calicatas para ver el tipo de suelo, cuando construimos la línea, hubo un error de un 40%, grave. Un 40% más de hormigón del que estaba dicho por la ingeniería para hacer la construcción. Salió 40% más caro en hormigón. Eran 660 estructuras, multiplicada por 4 patas. Bueno, aquí está la clasificación del suelo dependiendo de dónde a dónde va. Aquí habla de los vértices y de las torres, va de la 1 a la 660. Y aquí está clasificado por cada parte del tipo de suelo. También hay que hacer un estudio de resistividad, porque las estructuras también llevan una malla de tierra. Aquí está cómo se hizo y qué valores finalmente salieron para el cálculo. Este es el valor de la estructura metálica y el valor que tiene que salir. Resistencia esperada por estructura. Hay un tema del estudio de amortiguación. Ahí está el informe, que finalmente es para reducir el tema de la amortiguación dada por el viento, en que se le ponen algunos elementos de ferretería para minimizar eso. Aquí vamos a hablar de la franja de seguridad, franja de servidumbre. Aquí tenemos una estructura, ¿ya? Y dependiendo, aquí en esta parte, cómo esté la cadena de aisladores, debajito está el conductor sustentado, y se supone un viento máximo, o bien también se permite usar, y lo hacen acá en este grado, un ángulo de 30 grados girada esta cadena para acá, 30 grados para el otro, se baja, como está mostrado acá, y se ven estas distancias. La distancia de seguridad es hasta el punto B, ¿ya? Y la franja de servidumbre hay que sumarle el punto A los dos lados.
¿Por qué? Porque fíjense que esto es para una línea que tiene 660 kilómetros, y aquí, claro, está la condición ideal, que está en una superficie horizontal. No siempre es así, puede estar en el borde de un cerrito, etcétera. Entonces, estas franjas van variando, y finalmente lo que se define es toda esta franja que se llama franja de seguridad, y esta es la franja que se pide cuando se pide la concesión de la línea, para construir la línea. ¿Ya? Cuando se pide la concesión, significa que aquí el dueño, por donde pasa esta línea, le va a dar derecho a esta franja de servidumbre, y esa franja de servidumbre puede que el dueño no esté dispuesto. Normalmente, cuando ocurren estos problemas, no está dispuesto porque es un tema de plata. ¿Cuánto le van a pagar por esto? Si no hay acuerdo, lo que usualmente se hace, hay una denominación de una comisión técnica que se llama comisión de hombres buenos, que tienen carácter de resolutivo. Ellos estudian los antecedentes de ambas partes y dicen, ya, ok, sí le vamos a dar esta franja de servidumbre por este lado, y tiene que pagar tanto al dueño. Normalmente esa resolución que emite este tribunal, Consejo de Hombres Buenos, no es apelable, porque digan ellos lo que se hace. Bueno, aquí está todo el cálculo de esta servidumbre, lo pueden ver con detalle. Y también hay un estudio, este es más civil que eléctrico. Como les decía, no todo es horizontal, y aquí el estudio lo que dice, para un cierto tipo de estructura, las patas, son 4 patas que normalmente se marca la número 1 y se cuenta de la 1, 2, 3 y 4 en el sentido contrario de los punteros del reloj, y las patas pueden extenderse 1 metro, ser más corta 1 metro, etcétera. 1, 2, 3, 4, como les digo, ¿ya? La pata de referencia, etcétera. Y este informe es para la construcción, es más civil que eléctrico. Cuando se montaron las estructuras y se puso el conductor, hay una tabla de tensado. Dependiendo de la temperatura, el conductor se va a dilatar, y por lo tanto el vano, que es el punto central, o mejor dicho, la flecha, el punto central entre dos vanos, es decir, entre la ubicación de dos estructuras, ese punto se va a dilatar dependiendo de la temperatura, y por lo tanto su distancia al suelo va a ser diferente. Entonces se hace esta tabla, que vamos a ver ahora, para distintas temperaturas, y dependiendo del montaje, cuando hagan el montaje y la temperatura de ese momento, es cuán tensado se deja sometido el conductor. Y eso es lo que muestra este informe. Está por tramos, usaron un programa, entiendo. Aquí está hecha esta tablita aquí al comienzo, está mostrándolo para 15 grados Celsius. En el tramo de la estructura 1 a 5 está sometido a 18% de tensión, etcétera. Eso no es lo importante acá, sino que este reporte que va desde 0 grados hasta 50 grados, ¿ya? Y muestra el tensado que hay entre estos puntos. O sea, cuánto va a bajar la flecha en estos puntos. Baja 2 metros, y dependiendo de la temperatura. Con esta tabla se respeta siempre la distancia mínima al suelo, ¿ya? Y es fundamental para poner en servicio la línea y para hacerle el mantenimiento a la línea.
También hay un estudio, aquí habla estudio de reactor, es por si la línea, cuál la sea, de acuerdo al flujo de potencia, los 160 MVA que va a transportar esta línea, va a necesitar o no un reactor. Hay una memoria descriptiva que es fundamental para una línea en que todos estos elementos de diseño que hemos hablado se va describiendo y habla de todo. Características de la línea, se habla del trazado, el trazado está acá, todo esto en rojo. El cuadro de coordenadas de la estructura. Las características meteorológicas, o sea, en general de todo, los conductores, la estructura. Esta parte se refiere a... hay una estructura de transposición que hay que hacer cada cierto... Y aquí está el canastillo, si se fijan, esta torre tiene doble cable de guardia. Aquí van colgadas las cadenas de aisladores, tengo doble circuito, y aquí arriba está este canastillo invertido, en que aquí va un cable de guardia y aquí va el otro. Este más alto, si se fijan. Accesorios para la estructura, también se habla de las fundaciones, toda la descripción de la línea, incluidos los propietarios de la franja de servidumbre. Aquí hay menos de los... yo me acuerdo que eran 63. Por algún motivo no están todos acá. Hay 27. Está el tema de la pertinencia ambiental, cómo es esa zona. Este informe debe estar con fotos. Claro, aquí está toda la característica. Un informe bastante largo. Este es propio de la línea de la zona donde se va a emplazar. Siempre hay otro estudio, aquí hay un análisis de Galopin, SLEPJAM, está puesto acá, que si quieren ver lo que significa esto, y habla de la puesta en servicio y el plano de trazado general. Bueno, aquí hay un resumen de esta línea de transmisión, de 2x220. Aquí está el trazado con cada una de las estructuras. Y yo creo que el resto lo pueden leer ustedes porque me interesa conversarles cómo se construyó esta línea. A mí me tocó trabajar en esta línea, me tocó trabajar en terreno y construirla. En la construcción de la línea, bueno, aquí hay varias etapas que dividimos, que fue la excavación propiamente tal, instalación del stuff, ya vamos a ver qué es el stuff o staff, instalación de enferradura, moldaje, hormigonado, vamos a avanzar más rápido. Esto es una foto nomás de la presentación, no la hicimos con helicóptero. Esto se hizo por pleno desierto y tuvimos que hacer caminos para llegar a los lugares de fundación de la estructura. Y aquí está el índice de las cosas que hicimos, logística, obras civiles, etc. Aquí está la línea, una foto de la línea que construimos ahí en el desierto. Estos caminos fueron hechos por nosotros para llegar a esta estructura. Están las compras de equipo, fierro, estructuras, ferretería, torres, aisladores, rampas, conductores, cable de guardia. Y un listado de las herramientas que se usaron para la construcción de la línea. Estas son las poleas
Y estas maquinarias que están acá, esta y esta, es para el tensado. Ustedes entenderán que cuando hay que fijar el conductor al actor se hace cada 5 o 6 kilómetros. Hay todo un proceso que se parte con una cuerda de nylon, arrastrándola y enhebrando las puntas de las torres, las poleas que vimos antes, de tal forma que este cordel de nylon se tira, después viene uno de acero galvanizado, y finalmente el conductor se desplaza 5 a 6 kilómetros. ¿Cuál es la idea? Ese tiraje en altura no debe dañar el conductor. Esta es una máquina en el camino, en el terreno, habían zonas en que se hacía imposible la excavación, y ahí había dos alternativas: hacer excavaciones con dinamita o hacer hoyos en la roca con esta máquina que es el picapiedra, que es una especie de tornillo que va taladrando y perforando la roca. Y la fundación en este caso se hace directamente sobre roca. Ya, aquí, esta es la parte que se parte, perdón, la parte inicial en terreno. Ir a hacer el replanteo, es decir, aquellos lugares donde la ingeniería de detalle indicó que había que poner la estructura, este es el punto central, se podía hacer. Y eso se va verificando con la topografía y no siempre es lo que la ingeniería dice. Por ejemplo, me acuerdo, había unos lugares de quebrada en donde estas estructuras estaban en el medio, estaban en el aire, no se podían poner, y hubo que cambiar por terreno en qué lugar era más concreto, más factible poner. Este es el punto inicial que ustedes vieron, el punto para el replanteo. Esto no se replanteó porque estaba bien, y se marcaron con tiza los 4 lugares donde había que hacer una excavación para hacer las fundaciones de la torre, con 4 patas, y aquí se va tejiendo la torre. Ya vamos a ver cómo se teje. Como les decía, dependiendo de las calicatas, se califican los tipos de suelo. Y aquí, Endesa tiene 7 tipos de suelo, desde roca sana, que es tipo 1, hasta arenas arcillosas. Y dependiendo de ese tipo de suelo, es la cantidad de hormigón que va en la fundación de la estructura. Bueno, como no había nada, tal cual les dije, nosotros hicimos los caminos, se hizo un plan de caminos. Fueron varios cientos de kilómetros. Y para el tema del hormigón arriba, se usaron unas bolsas de hormigón seca con camiones de agua que hacían la mezcla arriba, y aquí se tiraba el hormigón hacia las fundaciones. Están acá. Bueno, aquí. Esto fue hecho por una empresa peruana, y aquí hay una foto de un culto a la Pachamama cuando partieron las obras. Ya. Y este cuadro que está acá es el famoso stuff. El stuff es una estructura de acero galvanizado, que es la que va enterrada acá, va rodeada de hormigón, ya vamos a ver cómo, y sobresale este AFL que puede ser hasta 50, 60 centímetros, en donde se empieza a tejer la estructura. Bueno, el stuff tiene una cierta posición, cierta inclinación, aquí está puesto, y alrededor tiene un marco para ir haciendo el cierre del hormigón que se va a rellenar. Es una tremenda estructura, y fue hoyo que se hizo con maquinaria. Todo esto hay que poner primero el hormigón acá, y después hay que rellenar con tierra y compactar. Aquí está vista la torre desde la altura, o sea, desde planta, y está mostrando la malla de tierra. La malla de tierra son pletinas de acero, como muestran acá, que están soldadas al stuff para quedar 60 centímetros hacia abajo, y son pletinas, como dice acá, de 5 metros. Esta es la malla de tierra que se hace hoy día en la estructura. Antes se hacían mallas de tierra
alrededor de la estructura con cable de cobre. Bueno, aquí hay otras cosas más. Fíjense que este estudio tiene toda esta enferradura. Finalmente falta echarle el hormigón por el tipo de suelo que tiene para solicitar todos los esfuerzos mecánicos que va a requerir. Aquí está el estudio nuevamente, aquí está con el moldaje, lo rellenaron con hormigón, cerraron con tierra y lo que aparece son estas cosas que están acá. Ahí está el estudio. Bueno, aquí hay otra faena, cómo se está llegando ahí con hormigón a esa fundación. Aquí se ve más claro los estudios. Ahí están los 4 estudios. ¿Ya? Y el ensamblaje comienza así. Van tejiendo alrededor de esto, de esto, toda esta estructura metálica. Estas cuadrillas son normalmente entre 16 a 20 personas y en tejer una estructura de 220.000 volts se demora medio día. Fíjense, estos son verdaderos monos que caminan alrededor de todo esto. Después de tejer la estructura viene toda esta ferretería que hay que poner, todos estos, ¿cómo se dice? Cadenas de aisladores, y aquí están esta roldana por donde se enhebra el cable. Bueno, aquí habla un poquito del winch y todo eso. Las máquinas. Aquí piensen que los conductores de fase son de 2.000 a 3.000 metros y hay que unirlos, y aquí se unen con este tipo de máquina a presión y permiten continuar con el conductor. Ahí nuevamente está la máquina del winche y el freno. Y aquí ya no se ven las poleas porque ya se engrampó. Aquí comienza el tema del tensado. Se tensa el conductor y se aprieta esto. Bueno, aquí hay algunos accidentes que ocurrieron. Y esto, para los que no conocen el norte, les cuento, hay un riesgo con un bicho que se llama vinchuca, que es como una barata delgada más larga, café. El problema de esa vinchuca, que en el norte de Chile, ustedes hacen un hoyo de medio metro y están en el suelo. Son fáciles de encontrar. Y si estos bichos les pican, que no se van a dar cuenta, le va a dar una enfermedad a la sangre que puede surgir a los 10 años, desde que terminaron la faena, y esa enfermedad a la sangre es grave. Puesta en servicio, permiso, y etcétera. Ustedes la pueden ver con más detalle, preferí exponer un poquito porque encuentro que es interesante que ustedes conozcan algo de cómo se construye una línea de alta tensión. Bien, caballeros, terminé 3 minutos más tarde. ¿Hay alguna consulta? Bien, si no hay consultas, dejaría hasta acá la exposición y quisiera recordarles que ya la próxima semana comienza la presentación final que tienen que hacer y tienen que entregar todos los grupos, tanto su PowerPoint, su informe, su estado de pago. Y quisiera pedirle a Max, como la vez pasada, si puede organizar el orden de presentación de los proyectos. Creo que son 5 grupos y 4 grupos. Una semana y la otra. Don Arturo, ¿usted quiere agregar algo? Sí, está bien completo lo que tú dijiste. Solamente indicar que tendrían plazo hasta el día miércoles 16 a las 18 horas para que todo el curso entregue el informe final, el estado de pago y el PowerPoint.
fijarle una hora límite para de entrega. ¿Mm? Eso nomás, nada más. Por mi parte no tengo más comentarios. No sé si estará presente Max Dillon o le mandamos un correo. Parece que el correo va a ser lo adecuado, don Arturo. Sí, yo creo Sí, que es parece mejor. que no está, profe. Ya, entonces yo le mandé el correo a Cristian. Sí, eso lo vi. No sé ese si en la otra sección esa. en la otra sección. ¿Le mandas tú a Max Dillon entonces? Sí, ¿no? yo no tengo problema. Sí, Ya yo lo está. mando. Me copias después, Sí, por supuesto. por favor. Bien, si no hay más, dejamos la clase hasta aquí y nos despedimos y nos veríamos entonces el próximo miércoles escuchando las presentaciones de los grupos que agenden el día miércoles 16. Ok. Bien. Muchas gracias. Chao, profe, que estén Listo. bien. Gracias, hasta Igualmente, hasta luego, que luego. estén bien. Que estén bien. Chao, chao.